Como vimos en el episodio anterior, la economía social de mercado logró tener éxito en la Europa de la posguerra. En Alemania, el ministro de Economía Ludwig Erhard ejecutó lo que luego se denominó el milagro económico alemán, bajo el liderazgo de Konrad Adenauer. El Perú adoptó este modelo económico desde 1993, con la constitución política que elaboró el régimen de Alberto Fujimori. La economía social de mercado aparece en el artículo 58 de la Carta Magna. Sin embargo, su concepto fue abordado por primera vez en la Constitución del 79. ¿Cómo marcó la ruta del país la economía social del mercado? La Constitución del 79 fue elaborada por una asamblea constituyente que fue convocada tras la crisis social y económica que dejó la dictadura militar en el Perú, que fue del 68 a 1979. Esta asamblea, que funcionó entre 1978 y el 79, estuvo conformada por diversos partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, entre ellos el APRA y el Partido Popular Cristiano. Este último es considerado como uno de los primeros influyentes de la economía social de mercado en el régimen económico del Perú. Tras acuerdos y concesiones de los partidos políticos, la Constitución de 1979 tuvo un carácter pluralista, pese a que tuvo muchas de las políticas económicas del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. ¿Pero qué pasó en el aspecto económico? Esta fue la primera Carta Magna en el Perú que contó con un título dedicado al régimen económico, apelando a la economía social de mercado. Pese a que coexistían en un sistema plagado de ambigüedades, diversas formas de propiedad privada, estatal, comunal y social, junto a la actividad empresarial, cuyos derechos y libertades no estaban plenamente definidos. En su artículo 111 se establece que el Estado era el encargado de formular la política económica y social, mediante planes de desarrollo que regulaban la actividad de los demás sectores. Mientras que en su artículo 115 se señala que la iniciativa privada era libre mientras se ejerza en una economía social de mercado. La Constitución del 79 permitía abiertamente la actividad empresarial del Estado y señala que están prohibidos los monopolios, los oligopolios, el acaparamiento y las prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. También señala que la inversión extranjera es permitida siempre que ésta sea complementaria a la inversión nacional y mientras que el Estado la autoriza, registra y supervisa, lo que de facto creaba ante la ley un sistema de derechos diferenciados para inversionistas locales y extranjeros. Es así que con una nueva constitución, el Perú inició una era democrática con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry del Partido Acción Popular y que fue del año 80 a 1985. Luego vino el gobierno de Alan García Pérez del APRA del 85 al 90. Si bien el primero no tuvo unas políticas económicas relevantes, el segundo llevó al Perú a una economía desastrosa. El gobierno aprista ejerció una política económica de control de precios y subsidios a productos de primera necesidad, pero también a servicios esenciales. Además, declaró una moratoria unilateral en el pago de la deuda externa, lo que ocasionó el aislamiento del Perú en el sistema financiero internacional. En 1987, García estatizó la banca y el sistema financiero privado, logrando la polarización de las fuerzas políticas del país. La hiperinflación generada llevó al Perú a una de las peores crisis económicas. Hubo incremento de precios, desabastecimiento de productos básicos y el gobierno se apropió de los depósitos en dólares de los ahorros bancarios. Según el Banco Central de Reserva, entre 1989 y 1991, las empresas estatales registraron pérdidas por más de 5.000 millones de dólares, lo que en parte determinó que hubiera déficits fiscales. Entre 1980 y 1993, la inversión privada se desplomó, por lo que se requería la entrada de capitales internacionales. Pese a que en la Constitución del 79 se hablaba de una economía social de mercado, los últimos años del gobierno de Alan García evidenciaron que sus políticas económicas estuvieron muy lejos de aplicarla. El primer gobierno aprista dejó al Perú en medio de la precariedad económica y una profunda corrupción en la gestión del Estado y los recursos públicos. Es en este contexto de catástrofe económica que el debate por la economía social de mercado vuelve a surgir entre las agrupaciones políticas, como el Movimiento Libertad, que fue liderado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa.
y quien en 1990 postuló a la presidencia del Perú. Pese a que el escritor se mostraba más cercano al liberalismo clásico, en su libro El pez en el agua, él reconoce que dentro del movimiento había una corriente que veía la economía social de mercado como una opción viable, como una alternativa, dado su éxito en países como Alemania. Es en este libro que se hace referencia al debate que surgió respecto a si la agrupación política iba a postular una economía de mercado o una economía social de mercado. Vargas Llosa se inclinaba por suprimir la palabra social, porque había sido muy mal utilizada tanto por la dictadura militar como por el gobierno de Alan García. En el libro, él cuenta que la palabra afloraba de tal modo en el discurso político que se había vuelto un ruido populista, no un concepto. En un contexto de crisis económica y social, donde la violencia se incrementaba por la presencia de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, Vargas Llosa perdió las elecciones frente a Alberto Fujimori. Es con él que la economía social de mercado se instaurará en el Perú como un régimen económico en la Constitución de 1993. Justamente sobre eso hablaremos en detalle en el siguiente episodio. ¿Cómo era el país, cómo era el Perú antes de la Constitución de 1993? ¿Cómo eran nuestros modelos económicos? Y aquí yo los quiero invitar a retrotraernos al impacto que tuvo el gobierno militar en nuestro modelo económico, en nuestra economía. ¿Creen ustedes que las políticas que se dieron durante el gobierno militar terminaron por influir para esbozar lo que iba a ser la economía social de mercado para el Perú? En el gobierno de Velasco Alvarado, si bien hubo reformas, hubo quizás de las empresas privadas se volvieron estatales como Petroperú en este caso, tuvieron políticas sí de liberación, ¿no? Porque quizás en estos de las reformas, de lo que estaban las partes cerradas o quizás de las empresas, buscaban más que todo esa liberación para que no esté mucho centrado, ¿no? Privatizado en este caso. Querían esta liberación, también controlaban los precios, hubo mucha controlación de también los bienes o materias primas en este caso que no dejaban salir, hubo muchas restricciones, ¿no? Y eso pudo quizás traer una inflación ahora quizás al gobierno de Alan García, o ya sea en este caso que pudo o no estabilizar Alberto Fujimori, ¿no? Y sí hubo quizás restricciones que perjudicaron a nosotros. Y a ver, en la economía social de mercado, en lo social sí nos perjudicó bastante. Pero justamente en la economía social de mercado a nivel mundial surge porque estábamos en un contexto de explotación, una industrialización que había avanzado en el desarrollo económico, pero no en el social, había pobreza, había explotación. ¿Creen que previo a la Constitución de 93, que es donde se instaura con nombre y apellido la economía social de mercado, teníamos un contexto similar en los 80, en los 70, y luego podemos profundizar más sobre el impacto del gobierno militar? Yo considero que no, porque justo en las crisis económicas que se presentaron, como la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, que dejó despedazados muchas economías, surgió esa demanda de combinar estos dos enfoques, que es el capitalismo y el socialismo. Creo que justo en esa época se demandaba una economía social de mercado, la cual no existía en ese momento. Y creo que esa combinación logra la economía social de mercado satisfacer esa necesidad que se estaba necesitando por muchos países. Creo que no era un contexto totalmente diferente a causa de diferentes crisis que se estaba viviendo. ¿Creen que hubo un impacto o una consecuencia directa de las políticas económicas que se aplicaron en el gobierno militar para luego empezar a pensar que deberíamos aplicar una economía social de mercado en Perú? Sí, de hecho que hubo un impacto de las políticas efectuadas en el gobierno militar. Dentro de las nacionalizaciones de empresas que se hicieron, el total de esas empresas, los resultados que presentaban eran negativos. Pero hay quienes podrían decir que el gobierno militar con sus políticas intentó ser redistributivo, mirar
a las personas y a los grupos más vulnerables que no tenían acceso a propiedad, a otro tipo de formación empresarial. ¿Cuál fue, digamos, allí el problema, según ustedes, si uno de los enfoques de la economía social de mercado justamente es mirar el aspecto de la población y de la ciudadanía? Uno de los puntos críticos de estas políticas es la administración de esas empresas. Aparte de la administración, también algunos casos de corrupción, los cuales su implementación no fueron las adecuadas. Incluso que estas nacionalizaciones responden también a un intento de proteccionismo de las empresas peruanas, el cual fracasó porque no teníamos el conocimiento, las tecnologías necesarias para poder crear esas empresas de alto valor agregado. Lo que buscaban ellos en sí era como distribuir las riquezas, ¿no? O sea, no sino estar privado, haber fondos o que sean como un poco más privados entre ellos, ¿no? O sea, ellos buscaban que haya una liberación, que haya cosas estatales, ¿no? Como las materias primas en este caso que mencionaba, y ellos querían en este caso tener una liberación en todos los aspectos, y quizás eso trajo, sí, a futuro perjudicación y, como mencionaba, también una déficit entre la inflación que teníamos, ¿no? O sea, que fue bastante alta. Claro, ¿qué en todo caso consecuencias tuvo estas medidas económicas que se aplicaron en el gobierno militar para pensar en el recambio de modelo económico? Teniendo en cuenta que la población, acá había un grueso de la población que sí estaba excluida de estos beneficios, tanto a nivel de la tierra, tanto a nivel de ingresos, a nivel de propiedad. Nuevamente, muy pocos tenían el goce de estos recursos, mientras la mayoría estaba exigiendo un cambio. Pero una cosa es la demanda social y otra es la realidad o los datos o los resultados económicos. ¿Qué creen ustedes que fue lo que impulsó para decir esto es lo que no podemos volver a repetir? Primera instancia, principalmente creo que es el déficit que generaba el gasto del gobierno para esas empresas. Era demasiado grande ese gasto, el cual hacía que prácticamente las empresas dependieran del gobierno para poder subsistir. Y eso, pues, a la larga generó también problemas con la hiperinflación del gobierno posterior de Velasco Alvarado, el gobierno de Alan García. Y bueno, todos estos problemas combinados pues, despedazaron económicamente al Perú. ¿Creen que hubo, que se fue a un extremo para el momento de querer pensar en redistribuir, en pensar en beneficiar a poblaciones normalmente marginadas o mayoritariamente marginadas? ¿Creen que las políticas en el gobierno militar se fueron a un extremo y no terminaron ayudando a nadie? La población, más que todo rural, quizás, que a ellos eran los que les explotaban, ¿no? Estas empresas que quizás privatizadas en este momento que ellos pensaban, sí tuvo beneficios para ese sector, pero también hubo desventajas para otros, que fueron las privadas, ¿no? Que sí trajo problemas, trajo negatividades económicas, y bueno, a las personas sí les contribuyó más que todo en la agricultura, ¿no? Porque, o sea, si tenían su valor de producción, quizás con este método lo bajaban o reducían, que no tenía tanto incremento, no valía sus productos en este caso. Tuvo que ocurrir algo en este periodo para que la Constitución de 1979 empezara a esbozar los conceptos y la teoría de la economía social de mercado como una necesidad para el país. ¿Qué creen que fue? Las riquezas estaban muy centralizadas en la exportación de minerales, en agro, también el intervencionismo extremo estatal que teníamos en medio siglo XX generó que no incentivaba al extranjero, la inversión extranjera, que llegara al Perú, y eso generaba desempleo, generaba informalidad. Creo que eso es uno de los motivos principales cual contesta tu pregunta. ¿Ustedes cuáles creen que fue el cambio en el Perú hasta el 79 para que esta Constitución empezara a esbozar los primeros conceptos de economía social de mercado? O sea, ¿qué pasaba antes de esta Constitución del 79? Creo que la situación social en el Perú no era de las mejores que hubo. Ya habló acerca de las desigualdades extremas que habían entre ciertos sectores de la población, más que nada en el sector rural. Y bueno, todo eso traía pues
bajo desarrollo en esas regiones, que hasta el día de hoy lamentablemente seguimos viéndolo. Y creo que a partir de estas desigualdades se propuso un nuevo modelo económico que prometiese no tan solo mirar el desarrollo económico, sino también no dejar de lado a las poblaciones vulnerables o a los pobladores que tal vez en un modelo más liberal, donde no hay regulación o intervención del Estado, pues pueden verse afectados estos sectores vulnerables y más que nada apoyar a ciertos grupos con poder. La Constitución del 79, por ejemplo, también prohibía los oligopolios, empieza a mencionar que se permite la inversión extranjera, trata de ser como este punto medio, ¿no? Entre, políticas económicas que pueden ser más extremas. Pero ¿por qué no se aplicó? ¿Por qué no se sintió en el Perú los efectos de lo que ya señalaba la Constitución del 79 para acercarse a la economía social de mercado? ¿O creen que sí tuvimos algunos avances en ese sentido? Bueno, si bien, como dice en la Constitución del 79, se tuvo que implementar o no tuvo que haber en este caso, sí hubo quizás para el gobierno de Fujimori esta liberación de comercio, se implementó quizás la economía ya de mercado y ellos buscaban en este caso privatizar, o sea, de lo que era antes es ponerlo todo a nivel estatal o nacional, quisieron privatizar y eso nos trajo a nosotros que la inflación que era más del 50% se redujera hasta el 20%, o sea, eso nos contribuyó bastante a nosotros. Y también añadir que hubo, aparte de eso, unas restricciones y casos sociales, ¿no? Que en Perú hubo el terrorismo que quizás nos perjudicó bastante y hubo un retroceso en ese aspecto. Si bien la Constitución del 79 señalaba estos esbozos, entonces llegábamos a la década del 80, en teoría con este marco legal, ¿no? Claro. Deberíamos haber empezado a aplicar la economía social de mercado, en todo caso empezar a practicarla. ¿Creen que, como dice Lucero, solo fue, o uno de los factores importantes fue la inseguridad ciudadana, el avance del terrorismo que hubo en ese momento? ¿Cree que esas fueron las únicas barreras que se tuvo para no aplicar la economía social de mercado, que ya estaba pincelada en el 79? Hubo una intención, pero no se llegó a concretar porque habían factores económicos, sociales, que no se llegaron a concretar justamente porque estaba favoreciendo, estos factores favorecían a la intervención estatal extrema. Tal caso es el gobierno de Alan García. Claro, Lucero mencionaba también eso, ¿no? La intervención estatal, pero tenemos dos gobiernos, Belón de Terry y Alan García, y no eran necesariamente de la misma línea política o económica, pero en ninguno de los dos se lograba aterrizar el modelo de economía social de mercado. ¿Por qué? Más fueron para un extremo que quedándose en el propio centro, por así decirlo, ya que la economía social de mercado es como un punto intermedio en lo que es el liberalismo económico y gobiernos más intervencionistas. Las nacionalizaciones de empresas, subsidios, etcétera, que se dieron en el gobierno militar, creo que tiran más para algo más, un modelo donde el gobierno toma un rol más intervencionista, a un rol que debería ser más algo arbitrario. Ellos sí, no buscaron la equidad o igualdad en esto, ¿no? O sea, sí se fueron por ambos y sí también hubo perjudicaciones que no fueron beneficiosas para nosotros. Hablaron del gobierno de Alan García. Yo quería aquí consultarles, ¿ustedes creen que se manipuló o tergiversó el uso del término social? Bueno, si bien no tenían como el término adecuado de decir lo social, ¿no? O sea, ellos cambiaban lo social quizás por otros términos o se confundió y esto trajo quizás problemas a nosotros en la estabilidad económica, que se incrementó más los temas de los precios, ya sea los bienes nacionales que tuvimos. ¿Cómo se manipuló el término social en el gobierno de Alan García? Ya creo que tiene una tendencia muy marcada por candidatos políticos en usarla y hacer que sí vamos a apoyar en tal cosas, hacer políticas para el pueblo y que al final no se concretan. Por ese lado creo que fue la tergiversación. También hay que tener en cuenta el poco manejo económico que tenía
García. La implementación prácticamente económica que hubo en su gobierno fue desastroso para el Perú. ¿Creen que esta manipulación del término social, que es uno de los que empuja la economía justamente social de mercado, también existió durante el gobierno militar, esta manipulación del concepto social, del discurso, del populismo? Sí, quizás ellos quisieron, bueno, este gobierno quizás quiso llevar a el término social a quizás una liberación o una estabilidad en términos no de que haya riqueza, ¿no? Sino una igualdad, algo social que ellos quizás pensaban, ¿no? Y quizás este término no fue el adecuado que ellos usaron, y sí, quizás hubo una tergiversación en este caso del término. En estos años, antes del gobierno de Fujimori, durante la campaña electoral, Mario Vargas Llosa y su movimiento Nueva Libertad ya debatían internamente sobre la economía social de mercado. Hay libros como El pez en el agua, que él cuenta estos debates, estas conversaciones que tenía con su equipo para decir cuál va a ser el modelo económico que deberíamos llevar en caso de ganar las elecciones. ¿Creen ustedes que este candidato, bueno, autor también, lograba diferenciarse de otras propuestas económicas durante la campaña y que eso tuvo algún efecto también en la ciudadanía? Vargas Llosa, dentro de sus planes políticos que tenía, era no ir para un lado dictatorial, ya sea de derecha o ya sea de izquierda. El Perú en el siglo pasado, del siglo pasado generalmente, ha tenido varios golpes de Estado, gobiernos militares, y creo que todas estas combinaciones de ideas fue para que Vargas Llosa tenga tal vez una idea no tanto de un Estado intervencionista, sino más con no tanta intervención en el mercado, más liberal. Que, o sea, defendía un modelo de mercado regulado, o sea, que el Estado tenga este poder, este control, pero no necesariamente pueda ser extremista como ocurría con el gobierno militar. Quería, ¿no?, buscar este equilibrio, no tanto que sea quizás lo capitalista o lo socialista. Él quería una equidad, quizás una igualdad en cierto momento que se ha podido dar o no. La sociedad del Perú de estos años previos a los 90, previos a la campaña electoral de 90, ¿entendía, necesitaba, buscaba ese tipo de modelo económico? Bueno, si bien el Perú necesitaba, sí, desde la década pasada, sí, bastante necesitaba, porque se veía que había una desigualdad tanto social como económica, y esto traía pues problemas económicos más que todo al Perú, ¿no? La desigualdad entre las personas, quizás esta privatización no dejaba crecer al Perú, quizás no había tratados internacionales que se pudieran dar, ¿no? El modelo de economía social de mercado era lo que necesitaba el Perú desde, como ya mencionamos, desde la Constitución del 79 que está mencionado. Sin embargo, no se implementó de la manera correcta, ya que hubo más que nada mucho intervencionismo. Creo yo que si se respetara ese punto intermedio y se evaluara bien las políticas que se efectuaron y le dieran otro tipo de enfoque, creo que muchos de los problemas que siguen ocurriendo a días de hoy tal vez puedan tener menor impacto. Las desigualdades, tal vez la brecha de desigualdad sea mucho menor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, donde desarrollaremos más qué pasó con el Perú a partir de 1990.